Carlos, podemos empezar. Buenas noches a todos, soy la doctora Andrea Fiavane. Para los que no me conocen, soy la presidenta de la Sociedad Médica de Santiago, una sociedad científica sin fines de lucro que tiene ya 152 años. ¿Quiénes somos nosotros? La siguiente, porfa. Somos una sociedad que se afirma en 4 pilares que son muy importantes y básicos. Nuestros cursos de educación médica continua, preparados por especialistas de muy buen nivel, en el cual se tocan tópicos de la medicina interna ambulatoria, hospitalaria y de las subespecialidades. Son cursos grandes, con muchos alumnos. Nuestra revista médica, que este año cumple 150 años, es la revista de habla hispana con un solo autor más antigua. Es una revista que tiene un tiraje muy alto y es también una de nuestras formas de educar a los médicos de Chile. Nuestros congresos. Este año, la última semana de septiembre y primer día de octubre, tenemos nuestro congreso anual, un congreso muy interesante en que vamos a enfrentar a la medicina interna hospitalaria y la ambulatoria. 2 miradas de la misma medicina que es nuestra pasión, con un programa muy interesante, un secretario ejecutivo muy activo, así que los invito a todos desde ya a preparar sus trabajos para las presentaciones y a asistir. Vamos a hacer un congreso híbrido, presencial y telemático, así que todos, de todos lugares del país pueden asistir. Y nuestro cuarto pilar es la conversación que tenemos hoy día, nuestros ciclos de tutoriales, que llevamos desde el año 2020, cuando empezó la pandemia, y decidimos buscar una manera de ayudar en la formación de nuestros médicos, y empezamos estas conversaciones con especialistas, pero que tienen la gracia y que están enfocados hacia un caso clínico. La siguiente, Carlos. Hoy día, en nuestro webinar de mayo, tenemos el agrado de presentar a la doctora Alondra Frías, una muy agradable doctora, nefróloga del Hospital de Talca, docente de la Universidad Católica del Maule, que nos va a hablar de un tema absolutamente interesante y necesario para cualquier médico. ¿Cómo abordamos la glomerulonefritis? Alondra, la audiencia es suya. Muchas gracias por la invitación y por la presentación, doctora. Vamos a comenzar. Algo hice que no lo puedo. A lo mejor donde lo presentó antes, Carlos, ¿puede ser? Poder hacer eso. A ver. Trate de abrir de nuevo el PowerPoint. Ahí deberían verlo. Ahí estamos, súper, muy bien, no hay problema, está. tranquila. De acuerdo. Bueno, comencemos. Ya. No tengo conflictos de interés. Y vamos a revisar este caso, que lo elegí porque vamos a ver al final que lleva un tiempo y he tenido la posibilidad de hacerle el seguimiento completo. Esa es la verdad, tenía varias opciones interesantes, como es el caso de los hospitales públicos y como es el caso del Hospital de Talca. Esta es una mujer de 56 años, la cual es temporera, y ella tenía hasta esa fecha hipertensión arterial de 2 años de evolución y además el antecedente de obesidad. Una obesidad clase 1 con un índice de masa corporal de 31. Ella tenía un cuadro de aproximadamente 2 meses, que inicialmente y en forma progresiva se caracterizaba por disnea, que evolucionó hasta moderados esfuerzos, por lo cual vamos a ver que tuvo varias consultas en urgencia y que estaba asociada esta disnea a tos con expectoración serosa. Además, había presentado episodios de sensación febril que no habían sido cuantificados por ella, pero sí eran presentes y persistentes. Además, tenía anorexia y baja de peso que ella estimaba aproximadamente en 3 kilos en este periodo. Y tenía, como les comentaba, 2 consultas en urgencia, en las cuales recibió inicialmente un tratamiento por 7 días con amoxicilina con ácido clavulánico y posteriormente, en la segunda consulta, un tratamiento con acitromicina por 5 días.
Ella volvió a consultar en este momento por disnea de moderados esfuerzos, previamente era la consulta solamente por tos persistente y algo de disnea. En la anamnesis remota destacaba que en su tratamiento era usuaria de enalapril, y dentro de los antecedentes quirúrgicos, alérgicos, hábitos, no había otro a destacar. Además, al examen físico, cuando ella ingresó a urgencias, destacaba que tenía una presión arterial de 135,82, estaba afebril, euneica, a pesar de esta disnea, con una saturación de oxígeno de 97%, el peso era aproximadamente 80 kilos, el IMC 32 exactamente. Al examen físico destacaba que la piel estaba pálida, sin embargo no tenía lesiones, las mucosas estaban bien hidratadas, no habían adenopatías. El examen pulmonar tenía hallazgos con el murmullo pulmonar presente, pero tenía un poco de disminución del murmullo pulmonar en esa zona, pero además tenía crépitos aislados en la base derecha. El resto del examen físico estaba conservado y fue derivada al hospital de Talca al día 12 de evolución por persistencia de la disnea, sin embargo, sin requerimientos de oxígeno hasta esa fecha, y llevaba un tratamiento de aproximadamente de 12 días de evolución. Esta era su radiografía de tórax al ingreso en el hospital periférico, desde donde fue trasladada, que posteriormente la pudimos rescatar, y en que, si nos fijamos, hay varias opacidades que son bien llamativas, una en el ilio derecho, que es esta otra opacidad, también vemos acá otros infiltrados que están en el campo pulmonar izquierdo, que son bien llamativos. En el hemograma destacaba que tenía una anemia importante, leucocitosis hasta 16.000 blancos, una VHS elevada en 128, y tenía un predominio de glóbulos blancos, de predominio segmentado de 88%. En la orina completa que fue tomada en este centro periférico tenía 30 miligramos por decilitro de proteínas en el dipstick y tenía entre 10 a 15 glóbulos rojos por campo. Ahora, esta pregunta general me busqué responderla y planteársela a ustedes, que es una de las cosas fundamentales cuando uno evalúa la orina completa, si es que hay algo en cuanto a la evidencia que nos puede hablar al respecto. Y la verdad es que sí hay un estudio del 2018 que logró evaluar la sensibilidad como estudio diagnóstico de la orina completa, que es un examen que es barato y de fácil acceso en todos los lugares. Se realizó este estudio en la Clínica Mayo y se dieron cuenta de que existía una alta especificidad cuando nosotros tenemos un paciente con hematuria glomerular, es decir, con glóbulos rojos dismórficos, y una hematuria, asociada a proteinuria mayor a 1 gramo. En este caso, la sospecha es muy alta de una glomerulonefritis. Ellos lo corroboraron con biopsias y cuando hicieron la evaluación encontraron que en general pertenecían a estos 4 grupos de patologías que hemos destacado. Ahora, ¿qué pasó con nuestro paciente? ¿Cuáles eran sus laboratorios? Asociados a lo que acabamos de ver, tenía también una PCR en 247, tal vez por eso se inició el tratamiento antibiótico con ceftriaxona, como veíamos, por estas imágenes pulmonares, se sospechó inicialmente una neumonía, pero sin embargo hay que ser bastante cuidadoso porque recordemos que tenía 3 consultas en urgencias por el mismo cuadro. Además, destacaba en los exámenes de laboratorio una creatinina en 2,5 y al revisar exámenes del año pasado tenía un basal de creatinina en 0,8 miligramos por decilitro. El nitrógeno ureico también estaba elevado, tenía un índice de proteinuria creatininuria que sí se tomó en el centro de origen, y eso es muy importante destacar, que a veces es obviado por la gran demanda que existe en los centros de urgencia, y que estaba alterado en 2,35, y una albúmina correlacionadamente baja en 3,2, y el resto de los exámenes, como vemos, están en rango normal. Ahora les pregunto yo a ustedes para que puedan votar, ¿cuál es la mejor forma de abordaje? Tenemos estas 5 alternativas, les vamos a dar un tiempo para que voten.
Entonces, a esta pregunta de cuál es la mejor forma de abordaje, la opción A es como un síndrome nefrítico. Aquí tenemos la respuesta. Ya. En realidad, los porcentajes están bastante divididos. Bueno, ya tuvieron un webinar anteriormente, hace el año pasado, si no me equivoco, de lesión renal aguda. Pocos votaron por esa alternativa, pero están bien divididos. Hay 3 respuestas que tienen un 30%, que son glomerulonefritis rápidamente progresiva, síndrome de riñón-pulmón y glomerulonefritis aguda. Bueno, vamos a tratar de responder esta alternativa. ¿Por qué no abordarlo como una lesión renal aguda? Porque esta hipótesis de trabajo, que es muy útil cuando tenemos una injuria renal aguda, que no es este el caso. ¿Por qué? Porque tenemos un examen de orina completa, como vimos, que apoyado por la evidencia, apunta a que existe un compromiso glomerular, es decir, tenemos hematuria y proteinuria presente. Por lo tanto, si nos fijamos en este gráfico con etiologías, estaríamos solamente en esta área de etiología. Y recordemos que cuando elegimos una hipótesis de trabajo, tiene que ser lo más sensible posible, es decir, lo más amplia en cuanto al espectro de etiologías. Por lo tanto, no es una buena alternativa. Si bien puede tratarse este cuadro un síndrome de riñón-pulmón, ¿por qué en esta etapa no podemos elegirlo como una hipótesis de trabajo? Porque probablemente estemos ante un cuadro de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero vamos a poder contextualizarlo un poco más. Pero tenemos que tener hemorragia alveolar que esté objetivada. Y esa es la razón de la cual no podemos hablar que en este cuadro estemos frente a un síndrome de riñón-pulmón. Y cuando nosotros estamos utilizando esta hipótesis de trabajo, consideramos cuadros etiológicos de vasculitis, que pueden ser de estos 3 grandes grupos: ANCA positivo, ANCA negativo y asociados a drogas. Pero no sería la mejor opción. Un síndrome nefrítico, sí estamos frente a algunas características de este síndrome, pero nos falta hipertensión arterial, edemas, y la oliguria, si bien no es necesariamente estricto que esté presente, el cuadro carece de este elemento. Por lo tanto, tampoco sería la mejor forma de abordaje. Pero otro de los elementos importantes para considerar de que no es la mejor forma de approach es que el síndrome nefrítico incluye las glomerulonefritis agudas y además incluye las rápidamente progresivas. Por lo tanto, es demasiado general como para utilizarlo como hipótesis de trabajo. Y además no tenemos hipertensión. Glomerulonefritis aguda, que les recomiendo que lean este artículo que salió este año, en este mes, en la revista Lancet. Es sumamente importante de considerar como hipótesis de trabajo en este cuadro, pero voy a explicarles por qué no es la mejor alternativa. Si bien una de las cosas que más llama la atención de este cuadro, que no forma parte de la glomerulonefritis aguda, es este ascenso más del 50% de la elevación de la creatinina. Recordemos que esta paciente tenía una creatinina basal de 0,8 miligramos por decilitro y se casi triplicó a 2,5 miligramos por decilitro. Cuando no tenemos ese efecto y sí tenemos una pequeña elevación de la creatinina, pero menor a este porcentaje, sí la mejor alternativa de abordaje es una glomerulonefritis aguda, con estas 5 opciones etiológicas. ¿Por qué los invito a revisar este artículo? Porque el clásico abordaje es con estas 3 primeras etiologías que vamos a discutir, debido a anticuerpos antimembrana basal, a etiologías por vasculitis ANCA o por complejos inmunes, pero otras etiologías que son menos frecuentes, pero que sí forman parte de glomerulonefritis aguda, quedan un poco olvidadas, y son las secundarias a depósitos de C3 o a inmunoglobulinas monoclonales, en que aquí vamos a tener varias causas más. Si bien este es el grupo menos frecuente, en glomerulonefritis aguda, esta es la mejor forma de abordaje. Ahora, este cuadro, la respuesta más correcta era una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Por qué? Tenemos un descenso rápido en días, en este caso puede ser días, semanas a meses, este cuadro ocurre en meses, en que hay un alza más del 50% de la creatinina y en que tenemos alteraciones que nos hablan de una inflamación glomerular, de los capilares glomerulares, en que si bien no tenemos dismorfia, pero que recordemos es un hallazgo que también es operador dependiente.
Recordemos que al evaluar una orina completa, muchas veces se puede hacer automatizada y solamente en algunos centros, como en particular el estudio que les presenté anteriormente, se realiza una evaluación individual por un tecnólogo de cada uno de los estudios, pero en la mayoría de los centros la evaluación es automatizada, entonces podemos no tener la dismorfia, pero sí tenemos hematuria microscópica en este caso, asociado a proteinuria. Y además, la confirmación de una glomerulonefritis rápidamente progresiva es un diagnóstico que es clínico, de laboratorio y con una confirmación histológica, que vamos a ver que es sumamente relevante. Al elegir esta hipótesis de trabajo, tenemos estas tres etiologías, por anticuerpos antimembrana basal, complejos inmunes y vasculitis ANCA. ¿Por qué es importante en este caso elegirla como una hipótesis de trabajo? Porque una vez que nosotros sospechamos, podemos iniciar tratamiento en forma precoz o más tardía. Y el no iniciar tratamiento va a determinar el pronóstico y la mortalidad de nuestros pacientes, o el requerimiento de terapia de reemplazo renal, o su no requerimiento si es que actuamos en forma precoz. Ahora sí hay que recordar que hay otros cuadros que simulan vasculitis, como las microangiopatías trombóticas, el mieloma múltiple, la nefropatía por VIH, el síndrome de embolia por colesterol y la nefritis intersticial. Otra pregunta para el público: ¿cómo confirmo la etiología? Les vamos a dar algunos minutos. La opción A es estudio inmunológico, B, TAC pulmonar, C, utilizar otros biomarcadores, D, una biopsia renal, o la opción E, A y B. El 75% votó por biopsia renal. De acuerdo, vamos a revisar. Entonces, a ver, ¿cuáles son las recomendaciones de estudio? Es interesante porque este abordaje de glomerulonefritis rápidamente progresiva nos indica qué líneas de estudio debemos seguir. Es decir, estamos obligados a realizar estudio de complementos C3 y C4, a cuantificar inmunoglobulinas por estas otras etiologías que también pueden existir, y además por patología, me refiero a otras etiologías, a todos estos síndromes que simulan vasculitis, que los acabamos de revisar. Estudiar ANCA por dos técnicas, porque recordemos que eso aumenta la sensibilidad y la especificidad, y también, aunque sea una patología menos frecuente, a estudiar anticuerpos antimembrana basal glomerular. Además, según la sospecha teológica que tengamos, es recomendable realizar hemocultivos, como en el caso de esta paciente, y que así se hizo, estudiar antistreptolicina O, dependiendo de la sospecha, y etiologías infecciosas como hepatitis y VIH. Y dependiendo de la sospecha del cuadro, evaluar si vamos a descartar una etiología por lupus, por crioglobulinas o por síndrome antifosfolípido. Sin embargo, las etiologías infecciosas son exámenes que están disponibles en todos los centros, baratos, y que nos permiten descartar etiologías que son frecuentes, es decir, es conveniente que los realicemos. Al igual que el hemograma, reticulocitos, LDH y cuantificación de inmunoglobulinas que ampliamente están en todos los lugares. En la región en que yo me encuentro, en algunos centros periféricos, no tenemos disponibilidad de ANCA ni de anticuerpos antimembrana basal, pero sí de complemento. Entonces, al no tenerlo, sí o sí tenemos la obligación de pedir el complemento. Entonces, esta es la justificación de, además, por qué abordarlo de esta forma, porque permite realizar el estudio de la mano. ¿Qué pasó con nuestra paciente? Tenía complemento normal, inmunoglobulinas normales, también se le pidió estudio de síndrome antifosfolípido, antistreptolicina O negativos, estudio infeccioso, se le realizó una fibrobroncoscopía que fue negativa para hemorragia alveolar y para estudio infeccioso, y se encontró un ANCA-C positivo por inmunofluorescencia y un PR3 elevado en 12.
Bueno, estamos frente a una vasculitis asociada a ANCA. Recordar que estas vasculitis asociadas a ANCA pueden ser ANCA positivas o ANCA negativas. De las ANCA negativas vamos a ver que representan un 10% y que están asociadas a un peor pronóstico. Estamos en el escenario de ANCA-C y es interesante que evaluemos algunas cosas más. ¿Qué utilidad tienen los ANCA como marcadores? Unas que permiten el diagnóstico, sin tener biopsia, permiten una aproximación diagnóstica. En cuanto a la granulomatosis con poliangiitis, a la angiitis microscópica y a la granulomatosis eosinofílica, todas tienen compromiso renal con alta frecuencia y compromiso pulmonar también, que es altamente frecuente. En este estudio se los muestro porque es uno de los únicos estudios que evalúa el compromiso de las vasculitis asociadas a ANCA en 5 grupos y los compara con las líneas rojas que son la sobrevida de la población normal. En líneas negras, el grupo de cada patología, y vemos que aquellas que tienen PR3 como nuestra paciente y compromiso renal tienen peor sobrevida que aquellas vasculitis ANCAs que no tienen compromiso renal. Luego tenemos aquellas con compromiso renal pero no PR3, las de mejor pronóstico, las sin compromiso renal, y las de peor pronóstico son las gastrointestinales. En el seguimiento, el ANCA tiene un menor valor y una menor utilidad. De hecho, las últimas guías, tanto la guía de nefrología CADIGO, como las de la Sociedad de Reumatología, que son del mismo año por casualidad, recomiendan no guiarse frente a una elevación aislada que no se correlacione con el cuadro clínico para determinar conductas de tratamiento. En cuanto a qué factores determinan el pronóstico en estas vasculitis, ya se describen desde hace varios años, aproximadamente el 2003, que hay pronósticos favorables. Por ejemplo, pacientes jóvenes, granulomatosis con poliangiitis, la velocidad de filtración glomerular se establece como algo de un factor importante al pronóstico, que si está elevada es mejor el pronóstico, y aquellas que son PR3, como nuestra paciente, son más favorables. Y en este caso tenemos 3 puntos que indican que pudiera tener a futuro un mejor pronóstico. Y como aspectos ominosos de pronóstico, adultos mayores, aquellos con caída de la velocidad de filtración y estable en el tiempo, además las vasculitis limitadas al riñón, aquellos que son doble positivo, que los vamos a conversar, y aquellas vasculitis que, como nombré, son ANCA, pero ANCA negativa. ¿Por qué los adultos mayores tienen peor pronóstico? Este es un estudio en que, si bien revisó este grupo que tiene peor pronóstico, encontró el siguiente hallazgo, de que, a pesar de que tienen peor pronóstico, mejora la sobrevida dando inmunosupresión, tanto la sobrevida renal como la sobrevida en general. Cuando se ve como factor pronóstico la velocidad de filtración glomerular, el corte es en 50 ml por minuto, y esto causa una gran diferencia en cuanto a la sobrevida. ¿Qué significa ser doble positivo? Significa tener un marcador ANCA, ya sea MPO o PR3, asociado a un marcador antimembrana basal glomerular. Es importante siempre evaluarlo, por eso es que el abordaje es como mencionamos al principio. ¿Pero por qué? Porque está asociado con un aumento, también en conjunto con el aumento de la edad, pero también está asociado a peor pronóstico. Es decir, disminuye la sobrevida si lo comparamos con aquellos pacientes que tienen una vasculitis antimembrana basal glomerular por sí sola y con la población asociada a ANCA. Aquellas glomerulonefritis que son ANCA, en biopsia, pero con un marcador en sangre negativo, que se denominan como ANCA negativos, representan, como les mencioné, un 10% de la población y tienen un peor pronóstico en relación a aquellas vasculitis ANCA que sí tienen un marcador en sangre positivo. Y las etiologías son principalmente primarias, luego le siguen etiologías infecciosas y posteriormente asociadas a neoplasia y a drogas.
Es decir, si estamos frente a este escenario, tenemos que descartar secundariedad y buscar fármacos que también pudieran ser responsables. Se estudió esto durante poco tiempo atrás, se presentó en una revista de nefrología y se encontró que este grupo que les menciono tiene mayor mortalidad, mayor asociación a diálisis, pero también mayor asociación a recaída. La sobrevía, ya lo mencioné, es peor que en aquellos que son ANCA tanto en biopsia como en sangre, con ambos marcadores. Les traigo otra pregunta. ¿Qué biomarcador es más útil? La opción A es PR3 y los otros, alguno debería ser conocido. Probablemente si no saben esta alternativa, la planteé para que los podamos revisar. Ya. La mayoría, el 61%, eligió PR3. Bueno, al evaluar PR3 y MPO como marcadores son bien diferentes. Vimos que son útiles para diagnóstico y también en cuanto al pronóstico, pero no tan buenos en seguimiento. Sin embargo, cuando consideramos PR3, la mayor frecuencia de compromiso es de senos paranasales y pulmonar. En cambio, esto no quiere decir que no exista compromiso renal, como ya hemos visto. Y la más frecuente asociación en MPO es pulmonar y renal. Sin embargo, aquellos pacientes que tienen marcador MPO tienden mayormente a desarrollarse con un patrón fibrótico a nivel renal, y eso es lo que le da un peor pronóstico desde el punto de vista nefrológico. Pero vimos que no son un buen marcador durante el seguimiento. ¿Qué más podemos utilizar? Este es un marcador que se llama CXL16, que es una proteína del endotelio, es un receptor que vemos en verde, que puede ser liberado como estar presente en el endotelio y que tiene relación con el Rowling de los neutrófilos y también con quimiotaxis también de neutrófilos. Se ha estudiado en modelos en animales, y este es un estudio en que se hizo una evaluación a nivel serológico y de biopsia de pacientes, y que se encontró que respecto al control estaba elevado en pacientes con vasculitis asociado a ANCA. Y también estaba presente en las biopsias de estos pacientes con vasculitis asociada a ANCA, en los controles y en aquellos controles que tenían del mismo tipo. Así que es un marcador potencial. Este marcador se los quiero mostrar porque sí está disponible en Chile. Estuve revisando y el único centro que pude encontrar que lo tiene disponible es la Universidad Católica, y que es un marcador que se mide, que es soluble en orina, es decir, la muestra es de orina, y que está presente en las membranas de los macrófagos, que lo vemos acá, es un receptor, y que es clivado y liberado a la orina cuando existen procesos inflamatorios. Ahora, como por ejemplo, estrés, ya sea por infecciones, pero en particular asociado a procesos inflamatorios. Está alterado en actividad de vasculitis, se menciona como corte 250 nanogramos por mol. No está bien estandarizado los cortes, pero sí es una forma de que podemos hacer el seguimiento. Hay al menos 3 estudios que lo evalúan como un buen marcador, pero existen falsos positivos en casos en que existe síndrome nefrótico. Es una de las principales alteraciones que existen. La pentraxina 3 es una proteína que es liberada por los neutrófilos cuando se producen las NETs, y que también es un marcador que ha sido estudiado y que se ha visto que es útil para el seguimiento, pero todavía no está disponible como un ensayo accesible. El CD11 es un marcador también de neutrófilos que se une a las proteínas selectinas del endotelio, a las ICAM1, que son de unión durante el Rowling de los neutrófilos, y que también se han estudiado y se han encontrado elevadas
tanto en la existencia de crecientes con vasculitis asociada a BANC y también en los glomérulos, aunque no existan crecientes. ¿Qué pasó con nuestra paciente? Queda pendiente una imagen que sin duda es necesaria y se las traigo acá. Bueno, habla por sí sola, yo creo, la imagen, y esto es una granulomatosis con poliangiitis. Los granulomas son evidentes. Si nos acordamos de la imagen que vimos al principio, se veían unas imágenes nodulares en el lóbulo superior derecho. Aquí les traigo otra pregunta. ¿Es necesaria la biopsia renal en este momento, teniendo el marcador de sangre y teniendo el estudio que les he mostrado? Opción A, siempre es necesaria. Opción B, en algunos casos. Opción C, solo si no se puede biopsiar otro tejido. O sea, podríamos considerar biopsiar pulmón. D, no es necesario, el cuadro clínico es compatible. Y la opción E es fundamental, tiene utilidad tanto para el diagnóstico como para el pronóstico. Un 46% votó por la opción E, es decir, es fundamental porque tiene utilidad tanto para el diagnóstico como el pronóstico. Bueno, a ver, la biopsia es útil sin duda por lejos, es un estudio accesible que tenemos disponible, que es una gran herramienta. ¿Por qué? Porque nos permite estos tres pilares que son diagnóstico, decidir el tratamiento y sobre todo considerar el pronóstico. Pero el pronóstico tanto a largo plazo como también considerar que es fundamental si es que a largo plazo pensamos en opción de otra terapia de reemplazo renal como el trasplante. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los pacientes que tienen la alternativa a trasplante pueden tener reproducción de la enfermedad y por lo tanto es muy importante conocer la etiología. Ahora, ¿qué dice la literatura? Esto que les acabo de mencionar, pero también si estamos en un grupo experimentado, se puede diferir si el cuadro clínico es compatible y si hay una gran experiencia del clínico y del centro, o dependiendo de la gravedad. Es decir, si estamos en un escenario, por ejemplo, de pacientes críticos, podemos diferirla, o si tenemos accesible el diagnóstico en otro tejido. No es raro que se encuentre la etiología de una biopsia, por ejemplo, de pulmón, que pasa con no tan rara frecuencia. Se sospecha una neoplasia, se biopsia y encuentran un granuloma. O también, en casos en que hay baja sospecha de secundariedad, podríamos diferir la biopsia. Pero la recomendación es que en algún momento de la evolución de la patología nosotros sí deberíamos tenerla. Ahora, quiero agradecer a estas imágenes muy bonitas que vamos a ver, que nos compartió el doctor Carpio, que es nefropatólogo de la Universidad Austral y que trabajó mucho tiempo, y también de la Universidad Católica, que trabajó largo tiempo con nosotros, y en ese momento él analizó esta biopsia. Bueno, aquí vemos una creciente celular que llama la atención que tenemos un glomérulo, la cápsula de Bowman, hay una rotura en la cápsula de Bowman, se ven más de 3 capas de células y que están comprimiendo las masas glomerulares si nos fijamos. Se ven células en esta creciente. Creciente se llama porque tiene forma de semiluna, como sabemos, y son crecientes celulares. Cuando son crecientes celulares tienen mucho mejor pronóstico porque el tratamiento puede permitir mayor capacidad de remisión completa. Cuando la creciente no está constituida por células, sino que es fibrosa de preferencia, es muy difícil que podamos tener una remisión completa. Acá vemos una arteria en que hay necrosis fibrinoide, que es característico de estas vasculitis. Acá en el masón también vemos que existe además procesos de necrosis fibrinoide, también aquí, en estas otras asas capilares, y también vemos otra creciente. La inmunofluorescencia típica de una glomerulonefritis pauci inmune
es que no exista positividad con los diferentes marcadores y que tengamos el marcador en sangre. Como lo vemos acá, es negativo tanto para IgG, para C3, para IgA, para IgM. Aquí hay algunas trazas, sí, un poquito más verde. Fibrinógeno también tiene una pequeña cantidad, lambda muy poquito. Y en la microscopía electrónica, aquí podemos ver una célula mesangial y las asas capilares que están conservadas. Y acá se ve un fagocito activado. Pregunta, ya teniendo todo esto, ¿qué tratamiento indicaríamos? A, corticoides y ciclofosfamida. B, corticoides y rituximab. C, corticoides y micofenolato. D, tratamiento nuevo. No sé si disponible en Chile, hasta donde sé, no. Avacopan con ciclofosfamida. Y la opción E, corticoides y aciatropina. Ya, un 64% votó por la opción A, corticoides más ciclofosfamida. Vamos a ver. Esto, considerar lo siguiente. Cuando recién se descubrieron las vasculitis en los años 50 o antes, no existía un tratamiento inmunosupresor establecido y la mortalidad era altísima, como vemos acá, un 80%. En esta época, en los años 50, aparecieron los corticoides y disminuyó un poquito la mortalidad. Pero si nos fijamos en la actualidad, la mortalidad es dramáticamente diferente. La sobrevida es muy alta, supera el 90% con tratamiento inmunosupresor, y la mortalidad es baja, pero existe. Sin tratamiento estamos en esta otra realidad. Pero como ha cambiado este perfil, ¿qué ha sucedido? Han aumentado las complicaciones asociadas a la inmunosupresión. Por lejos las infecciones y posteriormente las neoplasias asociadas a tratamiento inmunosupresor, que tenemos que tenerlas en consideración como internistas. ¿Qué le ofrecimos a esta paciente? Ciclofosfamida. Pero la razón de ofrecer ciclofosfamida, vamos a ver que en cuanto a las recomendaciones, según medicina basada en la evidencia y según las guías actuales, no sería la terapia de elección. Pero en nuestro centro, nosotros no tenemos disponible para todos los pacientes el rituximab. Ahora, este tratamiento en las glomerulonefritis rápidamente progresivas y en la mayoría de las glomerulopatías tiene dos fases. Una fase de inducción que busca frenar la enfermedad como la vemos ahí, que es una etapa de inducción que buscamos lograr la remisión completa o parcial, dependiendo de cómo nos vaya con el tratamiento, y después viene, en general después de 6 meses, un periodo de mantención, en que nosotros buscamos mantener esa remisión completa, y dura aproximadamente 2 años. Y después de eso podemos decidir retirar el tratamiento o mantenerlo, dependiendo de la gravedad del cuadro. En esta revisión se plantea bastante organizado todas estas diferentes etapas y se los quiero mostrar. En cuanto a la inducción, dura el periodo que les mencioné. En general podemos utilizar, dependiendo de la severidad del compromiso, corticoides, siempre asociados a ciclofosfamida o a rituximab, en un tiempo que varía, y el tratamiento de mantención puede ser, si hemos iniciado con rituximab, continuar con rituximab, o si hemos utilizado ciclofosfamida, continuar con aciatropina. Tratamientos menos eficaces y que son de tercera línea es metotrexato y micofenolato, porque tratamiento de elección de mantención es aciatropina y rituximab, y hay alta evidencia al respecto a lo anterior. Y a largo plazo, después de esos 2 años de tratamiento, uno debería decidir. En la actualidad está el estudio Master ANCA, del cual vamos a tener información que busca responderse si vale la pena retirar este tratamiento inmunosupresor, en particular en el escenario de pacientes que permanecen en terapia de reemplazo renal.
y dependiendo de la respuesta que tengamos, podemos seguir continuando con la fase. Si hay recaída, tenemos que pensar en volver a realizar inducción con un tratamiento diferente. ¿Qué consideraciones para la inducción? La primera línea para esta paciente que vemos en el caso clínico sería rituximab, tanto en particular por el marcador que tenemos en sangre, que es PR3, y porque tiene menor riesgo de recaída, en particular en el escenario de compromiso renal, y también tiene beneficio en cuanto a menor permite fertilidad mantenida en el tiempo, no causa este efecto adverso como disminuir la reserva ovárica, y en los hombres también tiene la ciclofosfamida en cuanto a fertilidad. Y en los adultos mayores también el rituximab es de primera línea. La ciclofosfamida la podemos utilizar en glomerulonefritis severas, en rápidamente progresivas, que es el caso, y también en aquellos en que tenemos acceso limitado, que fue la decisión de por qué elegimos este medicamento. Para la mantención mencionamos que aciatropina y rituximab son las alternativas. Podemos el rituximab siempre considerarlo como primera línea en adultos mayores, en PRT o alergia a aciatropina. Plasmaféresis, en nuestro caso, no tenía una hemorragia alveolar, sí tenía compromiso pulmonar producto de la vasculitis por la granulomatosis, y la plasmaféresis la ofrecemos en otros escenarios, que no es de nuestro caso clínico, que son estos tres: en hemorragia alveolar, hasta el cese de la hemorragia alveolar en forma diaria, y en general la recomendación son 14 días, en vasculitis doble positivas, que recordemos tienen alta mortalidad. ¿Y por qué? Porque recordemos que el anticuerpo antimembrana basal glomerular tiene una gran especificidad para el alveolo, y por lo tanto favorece, si está circulante, que tengamos hemorragia alveolar, y por lo tanto tenemos que lograr negativizar. Y en glomerulonefritis severa, sin embargo, esto es discutible. Está el estudio PEXIVAS, que salió hace 2 años, y que muestra que no cambia la sobrevida renal ni la dependencia asociada a diálisis el utilizarlo en este escenario, por lo tanto esto es discutible. Las dos primeras son de elección. Bueno, ¿y qué pasó con nuestro paciente en el seguimiento? ¿Por qué se las mostré por esto? Porque es uno de los casos en que a mí me ha tocado participar en todo el proceso y la controlé esta semana por casualidad. ¿Y qué ha pasado con ella? Respondió al tratamiento, tiene una creatinina de 0,8 miligramos por decilitro, está en remisión completa nefrológica, y recordemos que ella tenía factores de buen pronóstico nefrológico. Era una paciente que tenía PR3 y además era joven. Las lesiones pulmonares desaparecieron, vimos que habían al menos 3 granulomas y otros infiltrados pulmonares. Sí es usuaria de broncodilatador, está en seguimiento pulmonar, por broncopulmonar, pero necesitó rituximab desde el 2018 porque se pesquisaron lesiones en senos paranasales, granuloma, y por ese motivo ha recibido en el hospital rituximab. Pero desde el punto de vista nefrológico, es decir, son buenos marcadores los que les mencioné, y ha evolucionado súper bien. ¿Qué podríamos llevarnos para la casa? Estos 3 aspectos. Es fundamental que nosotros elijamos la mejor forma de abordaje en el escenario de glomerulonefritis. Ya sea, yo les resumo en que deberíamos nosotros optar por abordar el caso como una glomerulonefritis rápidamente progresiva o una glomerulonefritis aguda, porque en esos 2 escenarios podemos tener el mayor campo de evaluación de etiologías y que están asociadas con la forma de estudiarlo. La mayoría son marcadores inmunológicos que están disponibles. El estudio inicial sí o sí tiene que ser con los marcadores que tengamos disponibles. Si hay compromiso en otro órgano, como pulmón, que fue en este caso, también tenemos que evaluar. Si hay sospecha de compromiso de senos paranasales, también. El diagnóstico de las glomerulonefritis rápidamente progresivas es un diagnóstico que tiene 3 aspectos: clínico, de laboratorio y una confirmación histológica, que estamos obligados a realizarla porque permite definir el pronóstico.
y es esencial definir en qué momento de la evolución es el mejor para realizarlo. Hay nuevos marcadores, que hay uno en Chile, que es el CD163, pero no está ampliamente disponible, y su utilidad tampoco está tan definida en cuanto a corte. Esperemos que en el próximo tiempo vayamos a tener más aspectos. Y además, el tratamiento precoz cambia la sobrevida, como hemos visto, tanto en glomerulonefritis rápidamente progresiva y en vasculitis. Y volver a agradecer al doctor Carpio por sus imágenes tan bonitas que les pude compartir. Muchas gracias, Alondra. Precioso el caso, en realidad. Muy lindas las imágenes del doctor Carpio. Esto es absolutamente cierto. Así que vamos a empezar las sesiones de preguntas. Es un caso bonito, claro, bien mostrado, pero siempre hay muchas preguntas para hacer. Mientras nuestro público se prepara, te voy a hacer algunas consultitas. Entendí que partieron con ciclo y, y después de un tiempo aparecieron nódulos que no tenía en sinusal y por eso usaron Retuxa, ¿eso fue? Sí. Ya fue, había terminado el periodo de mantención, de hecho. Ya, Sí. Hizo como una recaída precoz y entonces consideraron un tratamiento más agresivo o más adecuado a su condición. Exactamente. Y a eso ha respondido, pero está todavía en seguimiento. Correcto. Claro, como dice bien la doctora, en realidad esta es una patología que a uno, claro, le perturba para los pacientes porque si piensa rápido les ayuda mucho. Eso es muy bueno siempre. El paciente de día viernes, yo digo, a las 5 de la tarde, hay que pensar y no perder el fin de semana y bolearla. Pero después tiene que pensar muy bien qué inmunosupresión depende del target etario, de la condición del enfermo, porque a veces son enfermos con otras patologías que tienen inserta una rápidamente progresiva, entonces ahí uno tiene que hacer como el juego de buscar qué es lo mejor para ir viendo qué hacemos con el enfermo. ¿De acuerdo? Eso, mira, me están mandando saludos, la encontraron muy bien, muy educativa. ¿Cuál es el tiempo en que se clasifica como rápidamente progresiva? Al tiempo es súper variable. En la literatura está escrito como días, semanas a meses. Pero una de las cosas más importantes es que veamos esta elevación más del 50% de la creatinina, es decir, que cae el filtrado glomerular. Claro, porque como bien dice la doctora, además que en el caso de esta señora en particular, ellos tenían el dato, muchas veces uno no tiene el dato anterior si el enfermo no ha estado, así que por eso no logran definir bien los tiempos, por eso es tan ancho el tiempo. Acá te preguntan, ¿cuánto tiempo debe pasar para considerar que el paciente está en remisión completa? 6 meses, describe la literatura. Ahora, la primera evaluación que uno debería realizar se recomienda a las 16 a 12 semanas. Y esa evaluación es importante, eso no lo mencioné, porque permite decidir si uno va a mantener el tratamiento o bien si va a plantear cambiar el tratamiento. Claro. Hay otra pregunta que te hacen acá una doctora que está en un centro que no realiza biopsia renal. La doctora Frías les destacó muy bien que para la biopsia renal se necesita gente entrenada. La biopsia renal es un procedimiento con morbimortalidad, así que hay que hacerlo bien. Hay muchas más seguridades ahora, guiado con eco y todo, pero tiene su riesgo. Entonces, pregunta ella, ¿hasta cuándo esperar? Pensando seguramente en que ella tiene que derivarlo para hacer la biopsia. ¿Qué le contestaría? Idealmente la derivación es precoz. Acá en la región en que nosotros trabajamos tenemos solamente un centro en que realizan biopsias, que es el Hospital de Talca. Y tenemos buena comunicación con los demás especialistas que están en las otras áreas y eso nos permite rescatar a los pacientes y realizar las biopsias. Yo creo que podríamos considerar como un tiempo en diferir la biopsia, por ejemplo, en casos graves, en pacientes que la vasculitis por hemorragia alveolar o por otros motivos, o por la uremia de lo rápidamente progresiva, determina el ingreso a unidad de pacientes críticos. Y en ese escenario, tomados los marcadores inmunológicos, descartada infección, uno debería decidir e iniciar tratamiento para la vasculitis. Claro, sospecha y derivación precoz, ¿cierto? Sí.
Acá dice, en el caso de los pulsos de metilprednisolona, hay una tendencia a reducir la dosis, entre 500, 1 gramo, ¿cierto? Yo creo que a eso se refiere. ¿De qué dependería esa decisión de acuerdo a lo que tú has visto? Eso es verdad. La decisión, como estas vasculitis son enfermedades graves, la recomendación actual todavía es 500 miligramos a 1 gramo de metilprednisolona, pero sí lo que está estudiado en este estudio que les mencioné en el PEXIVA, que salió hace 2 años, es que es muy importante que idealmente a, a la semana 10, es decir, a los 3 meses nosotros hagamos una reducción precoz y ojalá estemos con prednisona menos de 10 miligramos. Eso es claro, porque más allá de ese tiempo aumenta mucho el riesgo de infecciones y de complicaciones asociadas a la inmunosupresión. Recordemos que los corticoides están asociados a muchos efectos adversos, a fractura, hiperglicemia, hipertensión, psicosis en adultos mayores, son altamente complejos, pero son patologías graves que necesitamos dosis grandes al principio. Correcto, pero eso sí ha sido de los avances, que es acortar, achicar rápido, digamos. Te preguntan a propósito lo mismo que tú dices por adultos mayores, desde el punto de vista geriátrico, ¿por qué elegir rituximab y por qué no usar ciclofosfamida? Porque podría ser uno de los jóvenes, ¿verdad? Probablemente, como tú dices, por la sobrevía ovárica, que sea gonadal, pero en los pacientes adultos mayores, ¿cuáles son los riesgos que ven de uno u otro? Sí, hay menor riesgo de inmunosupresión. En ciclofosfamida, el inconveniente que tenemos para usarlo de inducción, ya sea oral o endovenoso, es que podemos causar mayor mielosupresión. Y ese es el gran problema que tenemos en adultos mayores. Así que con rituximab, recordemos que el rituximab lo damos durante periodos separados. Al primero pueden ser 4 semanas seguidas o 2 semanas seguidas y luego cada 6 meses al año, dependiendo del seguimiento que hagamos. Entonces es esa la ventaja. Correcto. Recordaste que muchos de estos pacientes tienen médulas no mielodisplásicas, pero medio parientes. Entonces uno empieza una inmunosupresión y después están puros problemas. Te pregunta nuestro jefecito que está hoy día conectado, ¿cuáles son los biomarcadores disponibles en Chile? Los que nombraste tú nombraste algunos, para recordarle los que están disponibles. Bueno, ANCAS tenemos en todos los lugares, pero el nuevo que tenemos, busqué en varias clínicas, y la única que la tiene disponible en orina, el CD163, es la Universidad Católica. Bien. Sí. Que es lo que tendríamos muy Sí. bien. Dice, ¿por qué usar metilprednisolona y no otro corticoide? Porque, bueno, es lo que está más estudiado. Hay estudios que son antiguos y que han dado evidencia en cuanto a la utilidad de este medicamento. Esa es la razón de no utilizar otros corticoides. Y además recordemos que nosotros cuando iniciamos inmunosupresión, la primera respuesta que vamos a ver al tratamiento es la que está dada por corticoides, porque el efecto de la ciclofosfamida la vamos a tener a los 20 días, no antes, al igual que el rituximab, que es un tiempo más prolongado. Correcto. Nos preguntan también si la charla está disponible. Rápidamente vamos a tratar de subirla a la plataforma de la Sociedad Médica para que vean esta y las antiguas charlas. Acá nos decían que por qué, si este era un PR3, no se buscó dirigidamente, o se buscó, ahí ilumínanos, Alondra, el compromiso rinosinusal. ¿Por qué apareció después? Porque la paciente no. A mí me pasó una cosa muy interesante con este caso, que la voy a contar ahora. Bueno, Yo lo vi antes de ir a ver y lo volví a ver una vez que regresé de la vez. Y me surgieron varias preguntas, también tuve esa. Sí, por eso se lo presenté, si fue una de las razones de presentarlo. Si no existe sintomatología de senos paranasales, no existe evidencia disponible que a nosotros que nos apoye a realizar estudios, pero si lo tenemos disponible es recomendable, por eso no se los presenté. Y yo creo que ese fue una de las lecciones que debemos tener de este caso. Y también la otra que indirectamente las mencioné al principio, que era la estancia tan prolongada que estuvo en este centro periférico. Y destacar que fue derivado por un internista a nuestro centro. Entonces,
estas instancias que tenemos son súper útiles. Claro, Sí. por supuesto. Muy importante eso. Nos preguntan también, Andrés Sepúlveda, muy bien. Si no tenemos ciclofosfamida o rituxa, o tienes RAM a ambos, otra consideración farmacológica. Tú las nombraste, pero para que se las recuerde. Sí. Se puede utilizar aciatropina o se puede utilizar metotrexato, pero son con mucha menor eficacia. Sí, ahí la verdad que estamos bastante atados de mano. Tengo una paciente así, tengo una paciente así en la actualidad, que ha tenido efectos adversos por ciclofosfamia muy prolongada y que está en la médula, la vamos a biopsiar por eso mismo y yo creo que le vamos a tener que ofrecer rituximab. Pero si no tenemos esta opción, la aciatropina es una alternativa. Correcto. También nos preguntan, que es una pregunta recurrente cuando uno trata glomerulonefritis en general, ¿verdad? Uno dice parta rápidamente con corticoide y a veces la biopsia no es tan rápida, entonces el corticoide te puede apagar un poco la imagen. ¿Cuánto es el tiempo máximo para realizarla pensando en que vas a lograr encontrar la enfermedad? Más o menos. Sí, no hay un límite de tiempo y es por eso comentaba abajo un asterisco cuando mostraba la diapositiva. La recomendación de todas las guías, ya sean de la Sociedad de Reumatología o de Nefrología, son claros en darle relevancia a la biopsia renal por el pronóstico que nos determina. No es raro que nosotros estemos haciendo un tratamiento empírico, que recibamos pacientes con un tratamiento empírico, que realizamos la biopsia y es otra patología. Ahora, no hay líneas claras en cuanto a cuál es el momento de realizar la biopsia, pero lo más precoz es lo ideal, salvo lo que les comenté, que estemos frente a un cuadro típico, clásico, y que que seamos clínicos o estemos en un centro con alta experiencia. Claro, que tengamos riesgos también, o sea, son Sí. cosas de otro lado. Te preguntan si viste descrito casos que sean vasculitis ANCA, pero con patología de excreción túbulo intersticial y no glomerular. Perdón, me volé en la pregunta. Pacientes con ANCA, pero que ¿Ya? su expresión de patología vasculitis ANCA sea túbulo intersticial y no glomerular. Sí, has visto también hay. descrito. Sí, hay descritos y a mí también me ha tocado ver. Me ha tocado ver y hemos tenido que hacer todo el estudio de otras etiologías porque ahí no queda otra alternativa. Y lo que da, yo tengo poca experiencia, soy joven como nefrólogo, pero una forma de poder definir si se trata de una nefritis intersticial o no, aparte es el seguimiento que uno le da en el tiempo. Es decir, son casos que nosotros no podemos descartar en cuanto a la evaluación en el tiempo. Hay que seguirlos viendo. Y recuerdo un caso en particular de una vasculitis ANCA que la biopsia era muy de nefritis intersticial, tenía el marcador muy elevado en sangre y a los pocos meses se manifestó el cuadro florido-vasculitis y que está en tratamiento inmunosupresor. Sí. No sé, ahí doctora, usted tiene más experiencia. Acuérdense también que la biopsia es una zona. Uno no se necesariamente puede caer en una zona que tiene más compromiso o vascular o intersticial y el glomerular te puede estar al lado. Pero en verdad uno aprende mucho con la vasculitis porque una vez se apuesta que no y el enfermo 3 meses después florece, mal para él, pero aparece la enfermedad mucho. Así que en realidad yo creo que lo que la Londra dice es lo más importante, que es seguir al enfermo, estar ahí encima. Cuando uno tiene la duda, es muy bueno dudarlo y después quedarse amarrado a la duda para tratar de que no se le pase, digamos. Y tiene que ver con eso una pregunta que te hacen respecto a un paciente. Yo creo que este es un tema re interesante porque los doctores de atención primaria, los doctores que muchas veces son el primer frente que tiene el paciente, si tienen la duda y él dice, mientras espero la interconsulta, ¿es recomendable iniciar corticoides? Ya, esa es una pregunta súper interesante, es cierto. Glomerulonefritis rápidamente progresiva siempre hay que derivarla. Sí, siempre, siempre. Y yo creo que es difícil conocer una urgencia que les niegue el ingreso. Estamos también todavía en pandemia, pero si uno lo coloca como diagnóstico de derivación es difícil.
y partir tratamiento empírico en atención primaria es más complicado, entonces yo recomendaría derivarlo. Sí. Claro, yo creo que la Alondra tiene mucha razón, o sea, es una conversación que siempre tenemos con las derivaciones. Si ustedes le ponen, no sé, AQI o insuficiencia renal, no le van a dar ni boleto. Pero si ustedes ponen rápidamente progresiva y ponen la CREA de origen, ¿no? Es casi imposible que no lo hospitalicen, Sí. por tanto, no debería, es mucho más recomendable que esté el enfermo hospitalizado. Esto es una indicación absoluta de hospitalizar. Te pregunta también para el estudio de los rinosinusales, que sería un TAC de senos paranasales, a propósito de esta enferma por ella o por otros, ¿verdad? Sí, eso es lo que uno puede. A veces uno le puede pedir evaluación de los otorrinos también, pero que son lesiones muy chiquititas que ellos pueden mirar, depende de la experiencia del otorrino también. Pensando en la sospecha de una glomerulonefritis rápida progresiva, dice acá, están preocupados por la biopsia. La biopsia renal es inmediata, no entendí si se indicaban biomarcadores inmunológicos primero o de manera simultánea a la biopsia, eso es lo que te pregunto. Simultáneo. Los marcados, bueno, hay algunos centros privilegiados que los tienen súper rápido. Sí, cuando yo me formé estaban muy rápido. Pero nosotros en general los tenemos a los 15 días. Entonces, dependiendo de la gravedad del cuadro, se pueden hacer al mismo tiempo. Pero en general uno espera tener el marcador. Correcto. Acá dice, claro, ahora también en general, depende del centro, por supuesto, pero están mucho más disponibles que antes, en velocidad y disponibilidad general, yo creo. Dice, es más o menos lo que conversábamos delante, los laboratorios, no, pero te dice para derivarlo, ¿con qué laboratorios iniciales? Para derivarlo con el diagnóstico de una rápida progresiva, por ejemplo, a urgencia. ¿Qué Es pedir? necesario tener creatinina, nitrógeno ureico, hemograma si está disponible, e idealmente la creatinina basal y la orina completa. Yo diría que uno de los aspectos más importantes es la orina completa. Sí. Exacto. Es barato esto es bueno, porque se puede derivar con cosas muy, muy discretas y muy accesibles en todas partes, ¿verdad? Y dice acá los criterios de indicación de hospitalización. En este caso, Sí, pues. es que de por sí la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Siempre, la duda, claro, como dice la Alondra, si uno se equivoca, pues, pero tiene que serlo, o sea, si tiene una duda fundada, no se puede equivocar por el enfermo. La indicación de hospitalización sí o sí, hemorragia alveolar, o sea, claro. sí o sí. Dice después, el seguimiento del paciente. También supongo que puede ser en centros que tienen más o menos especialistas, entonces puede ser, suele ser, dice, de medicina interna o de alguna subespecialidad. El manejo, el seguimiento tiene que ser en conjunto, tanto reumatología como nefrología. Y por supuesto que puede colaborar medicina interna. Y yo creo que el papel del internista acá es durante la evaluación inicial. Y en centros en que no se disponen de especialistas, sí, es fundamental la labor. De hecho, lo que mencioné, el cuadro fue sospechado por un internista que está en un hospital periférico. Correcto. A propósito, lo mismo decía acá, debemos descartar una infección por una fibrobronco antes de iniciar los pulsos o la inmunosupresión, o partimos o se usa tratamiento empírico. En este caso en particular, que había compromiso pulmonar con sospecha, bueno, en realidad, ¿por qué se tomó la fibrobroncoscopía en esta paciente? Fue porque tuvo una anemización durante la hospitalización, previo a la biopsia, y sospechamos que pudiera estar haciendo hemorragia alveolar y por eso se realizó la fibrobroncoscopía. Sí, imágenes no tenía como para mostrarle, pero no es obligatorio. Si no hay compromiso pulmonar, no. Claro. Eso es importante también por la disponibilidad, porque si no uno sesga mucho y puede retrasar el diagnóstico, no es buena idea. Te hablan también de tamaño renal para definir una biopsia, porque muchas veces dice se desestima por tamaño. En la biopsia renal, recordemos que la zona de estudio es la corteza, por lo tanto tenemos que tener un riñón que tenga una corteza que sea viable, y eso implica también un tamaño normal del riñón.
Ahora, los tamaños de los riñones también dependen de la altura. Entonces, por eso hay que considerar que es muy diferente el riñón de alguien de 1,70 m de altura, hombre, al de una mujer pequeña como yo. Entonces, por eso hay que evaluar la imagen. Entonces, si en la imagen vemos un riñón que tiene características normales, es biopsiable. Correcto. También te preguntan si es seguimiento de la especialidad de nefrología. Yo creo que sí, por lo menos el seguimiento tiene que ser conjunto, como tú dices, pero entre reumatólogos, nefrólogos e internistas. El jefe, que está muy activo hoy día, nos pregunta ¿con qué tan frecuente es esto de la glomerulonefritis rápidamente progresiva? La glomerulonefritis rápidamente progresiva no son tan frecuentes, ¿ya? Pero dentro del escenario representan entre un 30% de las AQI, si las consideramos, de las AQI hospitalizadas de las causas intraparenquimatosas. Y de las rápidamente progresivas, la más frecuente es la asociada a ANCA. Por eso este caso era asociado a ANCA. Claro, claro. Pero en el fondo, el mensaje también hay, no son tan infrecuentes y sobre todo es mejor equivocarse de más acá, Sí, en la duda menos. sobre todo. Sí, totalmente. Te preguntan por el pronóstico, que tú nos hablaste un poquito del pronóstico, depende del enfermo, pero Sí. ¿algo más que quieras decir de pronóstico, Em, Londra? Sí, bueno, recalcar que lejos la mortalidad es mucho mayor sin tratamiento inmunosupresor, por eso es que en adultos mayores en algún momento se pensó en que era más riesgo dar inmunosupresión que no, pero mejora la sobrevida. El compromiso nefrológico es de mayor mortalidad dependiendo de la caída de la velocidad de filtración, por eso es que es urgente actuar en una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y los marcadores también están asociados a peor pronóstico, es decir, en particular en el escenario de vasculitis ANCA, aquellas que tienen ausencia de este marcador en sangre tienen peor pronóstico. De lo que revisaste, Londra, ¿cuál Sí. es la razón o hay alguna razón que se esgrima para pensar que un ANCA negativo? Porque uno dice una enfermedad tan inflamatoria por anticuerpo, entonces si no está el anticuerpo, porque la enfermedad es peor. Sí. Sí. ¿Encontraste alguna respuesta a esa pregunta? Y el gran grupo está asociado a, si bien la mayoría son primarias, hay un gran grupo que si sumamos todas las secundarias que también pesa. Ahora no lo decía en forma literal el artículo, pero yo creo que esa pudiera ser alguna explicación. Claro. Algo que no conocemos o un secundario. Yo creo que por ahí va la respuesta. Exacto. A ver. Acá nos mandaron una gran pregunta. En ocasiones la orina completa informa diferentes cantidades de glóbulos rojos entre el físico-químico y la observación por microscopio, e incluso valores normales por campo. ¿Se debería tener un seguimiento en APS para estos casos? ¿Manda en estos casos el número de glóbulos rojos por campo? ¿Qué es lo que tienes que considerar? Esto es como de sedimentos alterados, digamos. Hay que considerar, si tenemos, bueno, ¿por qué fue la razón de mostrar ese estudio de la orina completa? Porque si bien se habla que la orina completa es una pequeña biopsia o una biopsia barata, tiene hartos elementos, pero también es súper operador dependiente. Y en aquellos centros en que está hecha, tanto automatizada como evaluada por un tecnólogo, tiene mayor rendimiento. Pero de los elementos que nosotros tenemos que considerar son, si tenemos dismorfia mayor a un 25%, es una orina completa de etiología glomerular, la hematuria, o si hay la presencia de cilindros, y si está asociado a proteinuria también. O sea, la probabilidad de una glomerulonefritis es altísima. Ahora, Claro. siempre hay que descartar que existan algunos otros confundentes, y dentro de esos confundentes, procesos infecciosos, diabetes descompensada, sepsis que no tengamos, pero es otra área. Pero también acordarse, yo creo que es súper importante, por un lado, claro, separar los confundentes, pero acordarse que el enfermo puede tener diabetes, tener nefropatía diabética y se le puede ocurrir tener una vasculitis arriba de ese pobre riñón. Entonces, también hay que mirar con buena atención. En el fondo, Sí.
más conviene que repitan muchas veces esas orinas raras y que uno no logra tener respuesta, es mejor que sean de más, que sean de menos, sobre todo un examen barato y sencillo. No creo que quebremos el sistema de salud del país si hacemos más orina Para completa nada. Está y vamos a disponible. ayudarle a muchos pacientes, así que yo creo que ahí es un muy buen examen. Se puede presentar, mira, acá dice, puede ser presentado un paciente con proteinuria y hematuria, pero en buen estado general, asintomático, o en general hay otros elementos como generales, como la astenia, etcétera, compromiso de estado general. Ah, bueno, vasculitis es uno de los escenarios que se puede presentar de diferentes formas. Baja de peso, fiebre, artralgia, lesiones cutáneas, compromiso pulmonar, lesiones paranasales, la más variada sintomatología. Si tenemos alguno de esos síntomas que mencioné y una orina completa alterada, o sea, la sospecha de una glomerulonefritis rápidamente progresiva tiene que ser alta, sobre todo asociada a una vasculitis. No sé si ahí respondo a la pregunta. Él te pregunta también al revés, que si tienes poco, o sea, solo le toman Poco. una orina porque, no sé, porque alguien le tomó la orina y supongo que no tendría mucho por lo que dice, y el enfermo tiene proteinuria y hematuria, y hay poco. Sí, vale la pena lo que mencionaba usted, doctora, que es seguirlo en el tiempo. Si esa alteración persiste, uno debería evaluar, realizar biopsia o no. Ahora, escenarios en que hay pacientes asintomáticos, en que es necesario estudiarlo, está bien definido los cortes, es decir, proteinuria mayor a 500 miligramos, uno debería evaluar biopsia, y sobre todo mayor a 1 gramo. Eso está bien reportado. Bien reportado, sí. Hay que sospechar más que de más de menos. Eso. Ya, yo creo que a la Londra le hemos preguntado mucho, le hemos molestado mucho. Nos hizo una charla preciosa, le agradecemos profundamente y yo creo que aclaró un montón de conceptos para todos, así que nuevamente muchísimas gracias, Alondra, por su participación. Esperemos que haya sido buena para ti también y agradecemos al público una vez más, como siempre, con nosotros y eso. Ya, nos veremos en Gracias la por la invitación, que estén muy bien.